Una de las cosas justamente que hablaba el presidente Luis Abinader ayer era del tema educativo, y dentro del sector pues ha digamos que llamado la atención parte de las declaraciones, pero ya nosotros teníamos pues esta entrevista ya concertada y planificada, y qué bueno que podemos tener el honor de que esté con nosotros en vivo el señor Jorge Luis Peláez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la AINEP, y con él, bueno, pues estaremos evaluando en estos próximos minutos pues el impacto del COVID en el tema de la educación privada en la República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer y un honor estar aquí acompañándoles. Jorge, por fin el año escolar va a abrir el 25 de este mes, o sea, la semana que viene vamos a tener ya finalmente el inicio formal de la presencialidad en las escuelas. Cuando digo que va a abrir el año escolar, en ese sentido, porque obviamente ya estamos terminando el año escolar, por lo menos los colegios que iniciamos el 24 de agosto de manera no regular. Sabemos que las escuelas públicas y el sistema público y una parte de los colegios privados también decidieron iniciar el 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, con este año escolar. Ya no vale mucho la pena decir cómo entendemos nosotros el desempeño de este año escolar en particular, porque obviamente lo estamos concluyendo, pero ¿qué entiendes tú son las consecuencias y las secuelas del COVID para el sistema educativo privado en la República Dominicana de cara al año escolar siguiente? Mira, lamentablemente nosotros como sector educativo privado no tenemos una data, primero porque no ha sido una norma recabar la data del sector educativo privado. Muchos organismos, inclusive fondos que se dedican para esto, son utilizados más que nada hacia el sector público. Inclusive es parte de lo que nosotros ahora en la gestión estamos tratando de lograr, de que porque todo cuesta, y por supuesto la data, si nosotros representamos entre un 20 y un 25% de la población estudiantil del país, no tiene sentido que no nos tomen en cuenta para toda esa data que debe de ser levantada, tabulada para poder tener realmente una data más real. Entonces, en ese sentido, no contamos con una data al momento, pero independientemente de eso, tenemos que terminar también el año escolar, y luego es cuando entonces se podrán hacer mediciones reales, porque todavía estamos en medio del año escolar. Como bien tú planteabas, hay instituciones, las instituciones públicas terminan el 29 de julio y muchas instituciones privadas también, porque como tú sabes, el sector educativo privado también es muy heterogéneo y hay muchas instituciones educativas que tienen todas las condiciones y cuentan con todos los recursos. Hay otras instituciones medias que tienen una muy buena calidad educativa, pero no necesariamente cuentan con muchos recursos. Y hay otra parte también de las instituciones educativas privadas que responden a una necesidad inmediata en sectores donde posiblemente la educación pública no llega o no tiene la capacidad de tener a todos los estudiantes, y surgen instituciones educativas privadas que no necesariamente tienen muy buenas condiciones en cuanto a conectividad, en cuanto a tecnología. Entonces, esas instituciones educativas privadas, pues, por supuesto, necesitaban más tiempo para prepararse, para poder entrar a un año escolar virtual. Y por eso, como tú bien decías, muchas instituciones educativas privadas empezaron igual que las instituciones educativas públicas y terminarán el 29 de julio. Quiere decir que, de acuerdo a estudios que hay, porque nosotros no tenemos, como te dije, estudios específicos del sector y del impacto que ha tenido el COVID en el sector educativo privado, pero estudios generales que hay, que han sido publicados, dicen que un mes fuera de las aulas equivale al 25 o al 30% del aprendizaje normal de un estudiante en las aulas. Y si eso lo llevamos ya a estudios inclusive publicados que
que ha publicado el Banco Mundial, donde inclusive dice que 3 meses fuera de las aulas representa que 13 meses fuera de las aulas, que es más o menos el periodo que nosotros tenemos, representa que de 3 a 4 estudiantes tendrán un nivel de rendimiento académico por debajo de la media. Entonces, con lo que te dije al principio, hay instituciones educativas privadas que por supuesto han podido tener una plataforma muy efectiva, pero esa data que recoge a nivel mundial, por supuesto, es equivalente a lo que sucede en el sector educativo, tanto público como privado en la República Dominicana. Cuando el presidente hablaba anoche, señor Peláez, se le cuestionaba sobre la calidad del sector educativo en la República Dominicana y bueno, él hablaba justamente de mejorar la inversión de aquel 4%, pero decía que el sector educativo es uno solo y que en su conjunto el sistema educativo en la República Dominicana necesitaba que se le hicieran mejoras estructurales, de instalaciones, de oferta, etcétera. Desde la perspectiva de los sectores educativos en la República Dominicana, ¿cómo acogen este planteamiento del presidente Luis Abinader y cuál podría ser el aporte a la sociedad en su conjunto, considerando que es un solo sistema en voz del presidente? Mira, realmente es un solo sistema, pero hay que tener algo claro. Inclusive yo se lo manifesté al ministro en una ocasión. Todo sistema es un conjunto de subsistemas o de otros ingredientes. O sea, un sistema no es único per se. Entonces, el sistema educativo en la República Dominicana está compuesto por 2 subsistemas, que es el público y el privado. Y eso es lo que primeramente debe de estar en la mente, no solamente del gobernante, del presidente, sino del ministro, para que haga una gestión efectiva en favor de los 2 sistemas. Porque aquí, por tradición, se ha querido o se ha tenido la mentalidad que es un solo sistema y se ha querido que el sistema educativo privado se inserte a lo que es el sistema educativo público. Y lo peligroso de eso es que instituciones educativas privadas que han logrado alcanzar unos niveles académicos altos, muy contrario a lo que establecen las mediciones que nosotros tenemos de prueba PISA y todo eso, donde la República Dominicana quedó en último lugar en lo que es matemática, en la que tuvimos mejorcita fue en ciencia y en la que tuvimos peor fue en matemática. Pero estudios también establece que más de 100 millones de niños a nivel mundial no alcanzarán el nivel de lectura. Entonces, cuando tú llevas eso a instituciones educativas privadas que han logrado tener una excelencia académica y tú lo quieres poner en un solo sistema, hay el peligro de que entonces tú lo que quieras es degradar instituciones que cuentan con un currículo más fuerte, de más calidad que lo que tal vez establece el sistema público. Entonces debe haber la libertad, la flexibilidad en ese sentido. Y cuando te vas a la mentalidad de un solo sistema, un solo currículum, entonces tú lo que estás es degradando a quien ha logrado tener una excelencia académica y llevarlo a lo que no tienen. El objetivo del Estado es llegar a donde están las instituciones que tienen una excelencia académica y ojalá así sea. Y ojalá sea un solo sistema, pero tienen que tener en cuenta que ese sistema está compuesto por 2 subsistemas, el público y el privado. Y en la mayoría de los países del mundo, el sistema educativo privado es independiente en muchas áreas. Hay un órgano rector, pero es independiente. Y es una opción de los padres optar por esa educación privada. Lo que tiene el Estado es que garantizar la educación pública y de calidad, pero la educación privada siempre va a ser una opción de los padres. Y eso es lo primero que la sociedad en general tiene que entender, porque nos lleva a que ya cuando un padre viene a una institución educativa privada, viene predispuesto porque está pagando por un servicio que no debería estar pagando. Y eso trae muchas otras consecuencias, como la ridiculez de una ley de un senador, que no quiero entrar en ese tema. Mira, Jorge,
Como sabemos que tu tiempo es poco, no me voy a extender en mi comentario complementando ese tuyo. Pero en definitiva, el Ministerio de Educación y aparentemente el presidente de la República tienen una concepción en extremo contradictoria. Porque al mismo tiempo que el presidente de la República pretende gobernar un país capitalista, un país de republicano-demócrata, con una constitución que protege y promueve las libertades individuales, al mismo tiempo entonces pretende erigir un sistema educativo monolítico, anquilosado, y donde todo esté centralizado en una sola idea, un solo ideario. Eso que se llama currículo en este caso. Eso por demás claramente indica que hay un cuadro metodológico conceptual contradictorio que debe necesariamente que revisarse si vamos a tener una discusión metodológica y operativa que sea productiva. Hasta que eso no se logre, lamentablemente, hasta que ese discurso no cambie, es muy difícil llegar a un entendimiento y llegar a una reforma del sector educativo que tanto se requiere. La Ley General de Educación ya tiene 24 años. La Ley General de Educación se ha cumplido muy poco. Apenas tenemos 7 años, 8 años cumpliendo con el primer mandato del financiamiento de dicha ley, de lo que manda el financiamiento de dicha ley, pero con enormes debilidades porque el Ministerio de Educación y el Ministro de Educación y el Gobierno Central todavía tienen demasiado control y poder sobre las asignaciones presupuestarias una vez están allí. Entonces, en definitiva, no se logra realmente un proceso de transformación razonable, ni siquiera, mucho menos el ideal. Pero al mismo tiempo, la Ley de Educación tiene un sinnúmero de acápites que sencillamente nunca se han cumplido. El artículo 8 habla de una exención aduanaria para todo lo que es la importación de bienes y productos que sean para el sector educativo. Eso aduanas nunca lo ha cumplido. Todo lo contrario. En fin, y más allá de eso, tenemos el concepto del Consejo Nacional de Educación, que es supuestamente el órgano rector de todo el sistema educativo, que sabemos que es un anacronismo. Lamentablemente en nuestro país no se ha logrado separar el servicio educativo de la regulación del servicio educativo, ni público ni privado. Y a eso es que nosotros siempre hemos apostado, tanto desde el punto de vista de las asociaciones de colegios privados, que hoy en día tú representas una de ellas, como desde el punto de vista digamos, de economistas que hemos analizado y estudiado el tema de educación. No es posible que el Ministerio de Educación siga siendo juez y parte. Y mientras siga siendo juez y parte y la persona que esté allí tenga vocación política y tenga intenciones políticas y tenga aspiraciones políticas, pues nosotros vamos a tener un sistema educativo muy débil y un sistema educativo muy permeado por intenciones y por pretensiones y objetivos que no son necesariamente los de los educadores y mucho menos lo de la clase empresarial y laboral que requiere de un sistema educativo ágil, productivo, eficiente. Visto esto y vista esta realidad, vuelvo a mi punto original. Cuando te preguntaba sobre lo del COVID, no te lo decía por un tema, digamos, estadístico de impacto, sino te lo decía más bien por un punto metodológico, operativo. Y también de cara a lo que precisamente nos debemos nosotros, que son nuestros padres y nuestras familias. O sea, ¿cómo ves tú, ya incluso dentro de tu recinto escolar y dentro de los recintos escolares que tú has podido conversar con ellos, cómo visualizan ellos las ejecutorias del año 2021-2022 escolar? O sea, porque estamos haciendo un llamado a la presencialidad, estamos haciendo un llamado a que los padres, los alumnos regresen a las aulas y para que se vuelva un poco, digamos, volvamos a algo, a una visión de lo que era normal hace ya unos 16 meses. Pero, ¿qué entiendes tú que efectivamente va a ocurrir y cómo podemos nosotros, como gremio, por decirlo de una forma, preparar a los centros educativos privados para esta realidad que tú percibes? Decía que
muy acertado, como siempre, tus planteamientos, pero hubieron varias ideas. Voy a tratar de recoger un poquito rápido. Primeramente, plenamente, estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea. Ya no es una cuestión de recursos. Ya gracias a Dios la sociedad dominicana se empoderó y el Ministerio de Educación cuenta con unos recursos suficientes para hacer una buena gestión. Ahora es un tema de cómo se gestiona esos recursos, cómo se gerencia esos recursos y los controles que tiene que tener la persona que está gerenciando esos recursos, que como decías, está siendo juez y parte. Y se dan un sinnúmero de anomalías, como que un Ministerio de Educación se convierte en una inmobiliaria, por poner un caso, haciendo unas inversiones y compras ilógicas, ¿por qué? Porque no hay controles realmente. Y lo segundo que planteaba es también la ley de educación que nosotros tenemos es totalmente ya obsoleta por el tiempo que tiene y por cómo han avanzado los tiempos, y no solamente cómo han avanzado los tiempos, sino que en educación avanza mucho más rápido, porque la educación es mucho más acelerada que otras áreas. Entonces, una ley de educación, como tú planteabas, de tantos años, donde ya hay inclusive herramientas, instrumentos dentro de la educación que están totalmente ajenos a lo que en muchos casos plantea la ley. Y por otro lado, en cuanto a lo que tú planteabas de uno de los beneficios que se supone que tiene la ley, o que no se supone que tiene la ley, lo que pasa es que no se aplica, que fue como un incentivo para que se crearan instituciones educativas privadas y que mejorara la calidad educativa del país. Y eso no se aplica. Sí te puedo decir que nosotros cuando asumimos, pues retomamos ese tema y lo hemos conversado con el presidente dio instrucciones directas al director de aduanas para que se conformara una comisión en ese sentido. Nos reunimos con esa comisión lo hizo lo mismo que siempre han hecho. Nos remitieron al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación, el departamento legal, dijera qué era lo que tenía que hacer. Le dijimos que en realidad el Ministerio de Educación no debería ni siquiera intervenir en eso, porque simplemente lo único que tiene es que certificar que es una institución educativa privada, que es más bien Hacienda. Bueno, entonces que fuéramos Hacienda, que nos reuniéramos con el viceministro, no sé quién, y que ahí viéramos. Entonces le dijimos la burocracia que exactamente lo que siempre han hecho, han estado para aplicación de esa ley poniéndonos a brincar de una institución a otra, del Ministerio de Educación a Hacienda y de Hacienda a Aduana, y de Aduana al Ministerio de Educación. Entonces nunca se logra. Entonces, en la última reunión que tuvimos con el presidente, que estaba presente el ministro de Educación, le planteamos el tema nuevamente, porque ya nos habíamos reunido con esa supuesta comisión que se había creado, y el presidente le dio instrucciones precisas al ministro de que inclusive el Ministerio de Educación no debería, el planteamiento que le hicimos, estuvo de acuerdo, no debería de intervenir, y que el Ministerio de Educación inclusive lo único que tendría que hacer es enviar un listado a Hacienda o aduanas de las instituciones que están certificadas o reconocidas o acreditadas por el ministerio. Y esa debería ser la única intervención que tenga el Ministerio de Educación. O sea que supuestamente ya por lo menos logramos evitar una parte de la burocracia. Tenemos pendientes reunirnos con aduana y Hacienda para ver entonces cuáles van a ser los protocolos que se van a crear para que se ejecute la ley. Para que se aplique. Eso es demasiado sencillo. Para que se aplique la ley pura y simple, porque es un tema de que no se aplique. Inclusive, en esa reunión que estaba conmigo Anton en aduanas, trajo a colación el tema de la ley que se aplica en el sector turismo. Claro. Porque una de las cosas que decía un subdirector de aduanas, que a lo de turismo no lo ponen a brincar y a irse al Ministerio. Y no solamente eso, sino que una de las cosas que alegaba el subdirector que se reunió con nosotros es que la ley es muy amplia y dice equipos.
y que eso debió, el legislador debió haber especificado. Yo le hice la referencia a lo mismo que estaba diciendo ahorita con la ley. Como tú, cuando se hizo esa ley, iba a decir que los iPads y otras herramientas iban a ser parte de lo que es lo que tú vas a importar. Entonces tú no puedes hacer un detalle de qué equipo, porque inclusive ahora mismo no sabemos qué equipo yo voy a importar dentro de 5 o 10 años para la educación. Pero es que dice equipos pedagógicos e instructivos ya, no necesita más de ahí. Pero que hicimos la referencia al sector turismo. El sector turismo importa todo, silla, lo que le da la gana, piso, ventana, todo. Y no se le condiciona en lo más mínimo. Helicópteros. Entonces, ¿por qué? Avionetas. Exacto. ¿Por qué tiene barcos, que al sector educativo, que es más importante? Porque nosotros no tenemos sector turismo. Nosotros no tenemos sector turismo sin educación. Y mire, y justamente... esa es la realidad, que en este país no la sé, esa es otra. Aquí pero esa es la realidad. Y menos para este gobierno. El sector turismo es el único sector productivo de la República Dominicana. Y de toda la vida. Sin educación no hay nada. No, señor, sin turismo no hay nada. No, señor, sin turismo no hay nada. Depende de qué turismo. Depende del turismo al que se apueste. En este país turismo. Óyeme, mira, y justamente... Espérate. Te voy a concretamente para que tú entiendas conceptualmente lo que te estoy diciendo. El Ministerio de Turismo tiene un presupuesto por encima de los 200 millones de dólares para promover el turismo. ¿De cuánto es el turismo? ¿Cuántos hoteles son propiedad del Estado? Ninguno. ¿Verdad que no? Entonces, el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto de millones de dólares para promover la actividad privada del sector turismo, ¿correcto? ¿Cuántos millones de pesos, cuánto peso gasta el Ministerio de Educación promoviendo tu colegio? Nada. Gracias. Y eso estamos hablando entonces, del tema. El sector turismo es el sector importante. De la educación. Pero eso estamos claros. Pero yo te estoy poniendo el ejemplo, por eso trajimos, por lo mismo que tú estás diciendo, trajimos a colación que por qué al sector turismo la ley, que es la misma ley que en educación, se aplica y a nosotros no. Y lo mismo que sucede en el sector educativo. Bueno, está bien, pero tenemos que echar la pelea, porque para eso estamos, porque si no vamos a entrar en un estado de aceptación, de anarquía, que es lo que hemos vivido en muchas ocasiones y es lo que nos ha llevado donde estamos. Sí, hay un punto fundamental que es bueno que en las discusiones, si logramos, ¿verdad?, una discusión plena con respecto a una reforma de la ley de educación. No es solo que la ley de educación es vieja, es que cuando se logró era vieja y que cuando se logró no tenía realmente en ese momento conceptualmente, no iba nunca a ser eficiente. Porque vuelvo y te repito, la Ley General de Educación plantea, como dice el ministro de Educación, un solo sistema, ya es anacrónico. Plantea que la gobernanza, si tú miras el reglamento del Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Educación tiene más poder que el Poder Ejecutivo, lo cual es absurdo. Y hay que ver quiénes lo conforman. Correcto. Porque ese es el punto. No, esa era la otra que te iba a decir. Y está conformado por 32 personas, de las cuales 26 la decide el Ministerio de Educación. Inoperante. Y es totalmente inoperante. Claro. ¿Entiendes? Entonces, en definitiva, esa ley, que ya es vieja, ya es adulta, no es teenager para nada, y que nunca se pudo realmente aplicar de manera eficiente, nació torcida. Sí. Nosotros, inclusive, ahora en AINEP, hemos conformado una comisión legislativa que específicamente su objetivo principal es la revisión de la ley de educación. O sea que aprovecho para hacerte un llamado a que nos apoye en ese sentido. Públicamente, como le gusta te comprometer a la gente aquí. Porque realmente es necesario. Pero claro, ¿qué pasa? Nosotros también como sector educativo privado nos hemos quedado rezagados en el sentido de que esperamos que llegue la ley para entonces decir las opiniones. Y es lo que queremos ahora cambiar. No, que nosotros provocarlo. Exactamente, que tenemos que ser no reactivos, sino proactivos. Entonces estamos en esa comisión analizando la Ley General de Educación y lo que compete al sector educativo privado, nosotros hacer una propuesta de ley para eso.
Entonces, motivarlo también con lo que es la realidad y lo que debe de ser y cómo funciona en el mundo. E importantizar la educación preuniversitaria en todos los sectores, porque volvemos al mismo debate. La educación superior privada también ha recibido apoyo, incentivos, beneficios para los alumnos, Siempre, etcétera. siempre. Y en esta Están en la ley. coyuntura, entonces la educación privada en el país, la Preuniversitaria. preuniversitaria, ha estado acéfala, digamos, de todo eso que sale o que excede los bolsillos de sus propios inversionistas. Y ¿no? para, O sea, los para padres. colmo entonces logra más. Por eso es que hay que... Y es la base. Por eso es que hay que sentarse y hacer una propuesta de ley, un proyecto de ley donde abarque no solamente la parte curricular, la parte de independencia, hay que buscar inclusive expertos constitucionales que puedan dar su opinión, no nosotros solamente, eso inclusive va a tener un costo que debemos de asumirlo, porque es un compromiso no solamente con la sociedad, sino también con nuestras familias, porque en la medida en que nosotros logramos esa independencia y logramos mejorar la calidad educativa, porque no nos ponen traba en nuestras instituciones, pues es también preservando lo que tienen que hacer como inversión en la educación privada nuestras familias. O sea que es sumamente necesario. Ahora tenemos el tema de la inconstitucionalidad de una ley que quiere limitar lo que es las cuotas de los colegios. Todo eso lo tiene que establecer la Ley General de Educación y establecer cómo inclusive prima el sentido de la libre empresa dentro del sector educativo privado también, independientemente de que sea un servicio social, lo cual no tiene que ver una cosa con la otra. Definitivamente, ojalá y ese esfuerzo pues camine, pueden contar conmigo. Esperamos contar contigo para que camine. Yo sé que en lo que tú te pones camina. No hay ningún problema. Pueden contar conmigo. Bueno, Jorge, muchísimas agradecerle. gracias. Sí, sabemos que tienes una agenda apretada, no queremos retrasarte más. Gracias por estar acá con nosotros y por darnos una breve mirada, ¿no? al sector y sobre todo a lo que se está haciendo para mejorarlo. Esperamos que el presidente de la República nos siga apoyando y entonces podamos lograr, en lo que tenemos una reforma de la ley, pues podamos lograr un mayor entendimiento y sobre todo que se promueva el sector educativo privado en la República Dominicana, porque no es solo que nos priven de oportunidades y nos priven de privilegios y nos priven de asignaciones, sino por el contrario que nos ofrezcan un escenario en el cual nuestros alumnos puedan realmente descollar, porque al final ellos van a ser los hombres y mujeres que mañana van a gobernar este país. Así es. Bueno, pues gracias y éxito en la gestión que recién inicia, Muchas ¿no? gracias. Al frente de la INEP. Saludos a Está todos. nuevecito. Sí, se lo estamos estrenando y vaya estreno que le ha tocado. Esta es la casa mediática de la educación privada, o sea que esta es su casa. Muchas gracias.